Hola mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén disfrutando de un día lleno de emociones y buenas películas. Hoy les traigo un capítulo muy esperado. La búsqueda de Tuna finalmente ha llegado a su fin. Así es, Alex, por fin ha encontrado a Na después de tanto esfuerzo y desesperación. Pero aquí viene lo más intrigante. Na aceptará hablar con él. ¿Estará dispuesta a enfrentar el pasado y abrir su corazón? Los invito a quedarse hasta el final para descubrir juntos cómo se desarrolla este reencuentro tan esperado. ¿Será un momento de reconciliación o una despedida definitiva? ¿Qué creen ustedes que pasará? Déjenme sus teorías y opiniones en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan y compartir este viaje con ustedes. Gracias de corazón por estar siempre ahí, acompañándome en cada episodio. Su apoyo es el motor que me impulsa a seguir creando las mejores historias, llenas de emoción y giros inesperados. Nos vemos en el video. La búsqueda de Tuna por parte de Alex continúa incansable día tras día. Hoy ha sido una jornada especialmente larga y agotadora, y lamentablemente sin ningún resultado. Con el alma cargada de frustración, Alex regresa a casa en silencio. Apenas cruza unas palabras con su hermana mayor, intentando disimular la tristeza que lo consume, y luego sube a su habitación en busca de un poco de descanso. Pero el cansancio físico no puede acallar el torbellino de emociones que lo invade. La preocupación constante por no saber dónde está Tuna, el miedo de no poder encontrarla y la tristeza profunda por su ausencia lo envuelven como una sombra. En medio de esa angustia, Alex recurre al alcohol buscando un momento de alivio, una válvula de escape a tanto dolor. Una tras otra las latas de cerveza van vaciándose en sus manos. Es su manera de callar el ruido de sus pensamientos, aunque solo sea por un rato. Sin embargo, cuando su hermana entra en la habitación y lo encuentra en ese estado, no duda en intervenir. Con cariño pero con firmeza, lo detiene sabiendo que seguir por ese camino no le hará ningún bien. Alex, aunque reacio, termina cediendo y se recuesta en la cama intentando encontrar en el sueño el consuelo que no ha logrado durante el día. Es un momento duro íntimo en el que vemos a un hombre roto, vulnerable, pero aún con la chispa de esperanza encendida en su corazón. Porque aunque la oscuridad lo rodee, él no está dispuesto a rendirse. ¿Y tú? ¿Crees que finalmente encontrará a Tuna? ¿Qué harías tú en su lugar? A la mañana siguiente, Alex fue despertado por el insistente sonido del teléfono. Era una llamada desde la fábrica de astillas, donde trabajaba uno de los empleados. Necesitaba urgentemente su presencia para resolver un asunto importante. Aunque todavía tenía el corazón y la mente puestos en la búsqueda de Tuna, Alex comprendió que no podía desatender su responsabilidad laboral. Con el deber tirando de un lado y el amor empujando del otro, Alex tomó una decisión. Llamaría a Long, su amigo de confianza, que además era policía, para pedirle ayuda. Sabía que Long era una de las pocas personas que entendía la magnitud de lo que sentía por Tuna y que haría todo lo posible por colaborar en su búsqueda. Solo será un rato, se dijo Alex, mientras se preparaba para salir. Su intención era solucionar el problema en la fábrica lo más rápido posible y volver a centrarse de inmediato en la búsqueda. El tiempo apremiaba y cada minuto que pasaba sin noticias de Tuna le resultaba insoportable. Sin embargo, delegar parte de la búsqueda en Long le daba un poco de alivio. No estaba solo en esta lucha. Este nuevo día traía consigo más incertidumbre, pero también una nueva oportunidad. Aunque dividido entre sus responsabilidades y su desesperación, Alex no estaba dispuesto a rendirse. Su determinación seguía intacta,
Su corazón seguía latiendo con fuerza por Tuna. Mientras seguían con la misión de encontrar a Tuna, el oficial Long y su compañero patrullaban una de las rutas más transitadas del área. Al llegar a una intersección, sus ojos se posaron en una joven que caminaba apresuradamente. En ese instante, ambos se miraron. Su rostro les resultaba inquietantemente familiar. Podría ser ella. Sin dudarlo, detuvieron la moto al borde de la acera y comenzaron a seguirla con cautela. La imagen que Alex les había enviado días atrás regresó con fuerza a su memoria: el rostro de Tuna, su expresión serena pero decidida, y esa mirada que ahora parecía estar justo frente a ellos. Había muchas similitudes, demasiadas como para ignorarlas. La joven, al notar que alguien la seguía, se detuvo bruscamente y se giró con cierta alarma. Sus ojos se encontraron con los de los dos policías. Aunque su reacción fue rápida, no logró esconder del todo el sobresalto que sentía. «¿Por qué me están siguiendo?», preguntó con un tono defensivo. «¿Qué sucede?». Long, intentando sonar lo más calmado posible, dio un paso al frente. «Eres tú, Tuna», nos envió Alex. «Nos pidió que te encontráramos. Te pareces mucho a la persona que aparece en la foto que él nos dio». La mención de Alex pareció tensar aún más el ambiente. La joven dudó por un instante, pero enseguida reaccionó. Con voz nerviosa pero firme, respondió: «No, lo siento, se están equivocando de persona. No soy Tuna». Y sin esperar una respuesta, giró sobre sus talones y se alejó apresuradamente, como si quisiera dejar atrás algo más que a dos desconocidos. Ambos agentes se quedaron paralizados por un segundo, intercambiando una mirada de incertidumbre. ¿Y si realmente era ella? Long, sin perder tiempo, sacó su teléfono y volvió a revisar la foto. El parecido era innegable. La forma de caminar, el rostro, la expresión, todo coincidía. «Es ella», murmuró Long casi para sí mismo. Acto seguido corrieron hacia su moto, la encendieron a toda prisa y tomaron la dirección por donde había desaparecido la joven. No podían dejar pasar esta oportunidad. Si realmente era Tuna, esta podría ser la pista definitiva para reunirla con Alex. Después de seguirla discretamente por un largo trayecto, los oficiales decidieron detenerse a cierta distancia cuando vieron que la joven se detenía frente a una pequeña casa humilde. El oficial Long, sin perder tiempo, sacó su teléfono y marcó rápidamente el número de Alex. «¿Aló? Oficial Long», contestó Alex al instante con la voz cargada de ansiedad. «Sí, Alex. Buenas noticias. Hemos encontrado a Tuna», dijo Long con firmeza, conteniendo la emoción. «¿Qué? ¿De verdad? Dios mío. ¿Dónde están?» «Voy enseguida», respondió Alex con una mezcla de incredulidad y alegría desbordante. «Tranquilo, te envío la ubicación exacta ahora mismo», aseguró Long antes de colgar. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Alex no dudó ni un segundo. Delegó inmediatamente sus responsabilidades en el trabajo, tomó las llaves y salió como un rayo hacia el lugar. Su mente estaba completamente enfocada en una sola cosa: ver a Tuna, de nuevo asegurarse de que estuviera bien y poder decirle todo lo que había guardado en silencio durante aquellos días de angustia. Mientras conducía, los recuerdos lo invadían. Cada conversación, cada mirada, cada momento que compartieron. Se preguntaba cómo reaccionaría ella al verlo. ¿Lo abrazaría? ¿Se molestaría por haberla buscado? ¿O simplemente se echaría a llorar al saber cuánto significaba para él? Para Alex, encontrar a Tuna no era solo un objetivo, era una misión del corazón. El viaje no se trataba solo de acortar la distancia física entre ellos, sino de cerrar la brecha emocional que la vida les había impuesto. Cada kilómetro que recorría lo acercaba no solo a una mujer, sino a una verdad profunda que ya no podía seguir ocultando. Y así, con el sol bajando lentamente en el horizonte,
Alex avanzaba decidido, guiado por la esperanza de un reencuentro que quizás cambiaría sus vidas para siempre. En cuanto llegó, Alex no dudó. Emocionado se acercó a los dos policías y les agradeció efusivamente su ayuda. Pero no podía apartar la mirada. Buscaba con ansia la figura que tantas veces había imaginado durante aquellos dolorosos días. Entonces, saludó a los dos policías y se dirigió hacia aquella pequeña casa. Allí, justo al pie de la casita, había una figura agachándose para arrancar la maleza de un arbusto. Era un gesto sencillo y cotidiano, pero Alex podía reconocer esa postura en cualquier parte del mundo. Su corazón latía con fuerza. Sin dudarlo, corrió hacia ella con una voz mezclada de desesperación y esperanza. Tuna, soy yo. Tuna se sobresaltó al oír aquella voz y se giró de inmediato. Al ver el rostro de Alex frente a ella, se quedó atónita. En su mano aún tenía un cuchillo de jardinería que se deslizó al suelo sin que ella lo notara. La sorpresa fue tan grande que no pudo reaccionar como la había encontrado. ¿Por qué estaba allí? Antes de que pudiera decir una palabra, Alex estaba a su lado. Sin dudarlo, la abrazó con fuerza, como si temiera que se desmayara en cualquier momento. ¿Por qué te fuiste? ¿Sabes lo preocupado que he estado por ti estos últimos días?, preguntó con voz temblorosa, como si estuviera a punto de llorar. Luego retrocedió un poco, sujetándola por los hombros con fuerza, buscando en sus ojos una explicación, alguna señal. Tuna, aún en silencio, se dejó guiar. Juntos caminaron lentamente hacia la pequeña casa. Una vez dentro, por fin empezaron a hablar. Aún no sabemos de qué hablaron, pero era evidente que había mucho que aclarar, mucho dolor acumulado, y quizás aún quedaba un poco de amor por liberar. Y ahora la gran pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué decidirá Tuna? ¿Volverá con Alex al lugar donde todo empezó, a la antigua pero significativa granja, llena de recuerdos? ¿O preferirá quedarse allí en la nueva vida que construye desde cero? La historia aún no termina. El reencuentro fue emotivo, sí, pero también despertó un mar de incertidumbre. Porque a veces, volver a ver a un ex no significa que todo vuelva a ser igual. A veces el amor necesita sanar, crecer y renovarse. Y ahora te toca a ti. ¿Qué crees que debería hacer Tuna? ¿Debería renunciar a su nueva vida y darle una nueva oportunidad a lo que tenía con Alex? ¿O es hora de cerrar ese capítulo y seguir adelante sola? Deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas y sientes después de este intenso momento. Y no olvides que en el próximo episodio exploraremos el camino que elige Tuna. Gracias por acompañarnos en esta historia. Dale like si te conmovió este reencuentro. Suscríbete al canal para no perderte el próximo episodio. Y nos vemos pronto para seguir explorando el destino de Tuna y Alex. Sau khi dùng bữa sáng với bà Đường, đợi Na tranh thủ vắt sữa cho con trai nhỏ. Về trên tay, cô thực sự nhờ bà Đường
trông con giúp khi cô đang làm việc kiếm sống. Sáng hôm đó mặt trời chiếu sáng rực rỡ, chói chang như thường lệ, và cái nóng dường như rất ngột ngạt. Việc tìm kiếm việc làm vốn đã là một thử thách lại càng trở nên khó khăn hơn dưới cái nóng. Lúc đó, trong lúc đi bộ, làn không khí nóng bức phả vào làn da khiến cô đến một ngã tư đường và nhìn thấy một trang trại gần đó với những chiếc cây ăn quả nặng trĩu đã chín mọng. Lúc đó, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu: tại sao không nhân cơ hội này kiếm chút tiền theo cách đơn giản hơn, gần gũi với con trai mình, thay vì tiếp tục kiếm công việc chính thức trong văn phòng hay một cửa hàng nào đó. Cô quyết định cách tốt nhất là mua trái cây trực tiếp từ vườn cây ăn quả địa phương và mang ra chợ bán. Thay với ý tưởng mới mẻ, từ Nga đã đến chợ, nơi cô có thể kiếm chút lời bằng cách bán những trái cây đã hái. Trong công việc này cho phép cô có thêm thu nhập mà không phải xa con cả ngày. Ưu điểm của cách làm việc này là cô cần vài giờ, phần lớn thời gian có thể dành vào buổi sáng, buổi chiều sẽ trở về nhà với con mà không phải bỏ lỡ sự phát triển của con.